Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie. Estamos en el libro de los Hechos y ya estamos en el capítulo número 12. Hechos capítulo 12. Y bueno, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es muy interesante porque lo que vimos justo hace 8 días, hablábamos de Bernabé y de Pablo, ¿verdad? Y cómo Bernabé fue enviado a la iglesia de Antioquía y luego de la iglesia de Antioquía Bernabé es enviado para discipular a estas personas, luego es acompañado por Pablo y comienzan así los viajes misioneros. Y entonces prácticamente se está centrando el libro de los Hechos en la obra que Dios está haciendo a través de la vida de Bernabé y de Pablo. Y el capítulo 13 va a continuar con esa historia, pero de manera muy interesante se hace un paréntesis en esa parte de la historia, en esa parte de la vida de Bernabé y de Pablo, predicando y expandiendo el evangelio en los viajes misioneros. Y de manera muy interesante hace este sándwich específico en 2 personas. Una es Jacobo y la otra es Pedro. Y lo que va a suceder con ellos. Y cómo la iglesia tiene una parte o forma parte importante de lo que va a suceder en la vida de Pedro. Y cómo es que esta iglesia está orando. Así es que el tema principal en lo que vamos a ver el día de hoy es la oración. Y cómo la oración de la iglesia produce por medio de la oración, que el poder de Dios pueda favorecer a la vida de Pedro. Así es que el título del sermón de esta mañana es El poder de la iglesia del primer siglo. El poder de la iglesia del primer siglo. Hoy en día muchas iglesias están buscando ser mejores, ser exitosas, tener el ministerio más exitoso, el que más gente tenga, el que más gente conozca, el que más gente se sienta a gusto, se sienta tranquila, se sienta cómoda. Muchos dicen, esta iglesia es mejor porque la alabanza está más chida, ¿no? Los músicos son buenos, la música que tocan está padre, me agrada, es interesante. No son himnos aburridos ahí, todos, no, o sea, no hay violín y todo ese rollo. Entonces esta iglesia está chida porque la alabanza está padre. Esta iglesia me gusta porque los de la alabanza no se visten como señores todos ahí aburridos. No usan traje, no usan corbata, traen cola, arete, el pastor está tatuado. Entonces esta iglesia está chida porque está como más fresca, me gusta más, es más interesante. Otro grupo dice, esta iglesia está mejor porque las sillas son muy cómodas. En la iglesia donde estaba, las sillas eran de un metal muy feo y me dolían las pompas y me distraía en el sermón y por eso no ponía atención porque las sillas eran muy incómodas. Pero esta iglesia está muy padre porque los asientos son como de piel. Entonces me gusta esta iglesia, está muy padre esta iglesia. Otros dicen que la iglesia está mejor porque esta iglesia sí tiene un grupo de jóvenes, un grupo que nos anime, donde brinquemos, donde saltemos, donde podamos hacer lo que sentimos y le servimos al Señor. Y el grupo de jóvenes es tan bueno que por eso me gusta esta iglesia. Y ese es el secreto del éxito de esta iglesia. Y así me puedo seguir con muchísimos ejemplos, con muchas cosas que puedo poner de cómo es que las iglesias hoy en día intentan o dicen ser mejores que otras. Y el secreto de su éxito está en los programas, en su música, en la predicación, pero la realidad es que muchas iglesias están muy lejos de caracterizarse o de ser ejemplo de lo que la Biblia dice que debe ser una iglesia. Y sobre todo, cuando vemos el libro de los Hechos, nos encontramos a una iglesia primitiva, una iglesia del primer siglo que está poniendo las bases de cómo debería seguir siendo la iglesia. Pero si vemos a lo largo del tiempo, podemos darnos cuenta cómo la iglesia se ha ido distorsionando y cómo la iglesia ha dejado de ser iglesia. Así es que el secreto de la iglesia del primer siglo, y la cual nos da un ejemplo donde la iglesia del siglo XXI debería de ser, es el poder de la oración. Y lo más triste es que muy pocas iglesias de este siglo y de este tiempo tienen como su secreto más poderoso la oración. No son normalmente iglesias que oran, son pocas las iglesias que verdaderamente en la totalidad de sus miembros o de sus congregantes tienen tiempos genuinos de oración.
Y no solo eso, sino que de manera individual cada uno de esos miembros en su cristianismo ha entendido dónde está el secreto y dónde está el poder de Dios en sus vidas. Y eso es en la oración. Así es que la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 12, nos está mostrando y nos va a dejar ver cuál es el secreto y cuál es el poder de que esta iglesia sea tan fructífera, de que esta iglesia avance, de que esta iglesia haga que el evangelio se siga propagando. Y ese secreto está en la oración. Entonces, mis hermanos, mis amigos que estamos aquí esta mañana, esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a revisar a continuación en nuestra serie. Vamos entonces a leer ahora sí el pasaje completo de Hechos capítulo 12, versículos 1 al 19. Dice: Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la entrada de la puerta, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba tocando la puerta. Estás loca, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era, y ellos decían: es un ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí por un tiempo. ¡Wow! Vemos un relato bastante interesante de lo que está sucediendo en la vida de 2 apóstoles. No pierdas el foco de esto, porque vamos a regresar a profundizar un poco más en esto. Pero por un lado podemos ver a Jacobo, que acaba de ser asesinado, y por otro lado vemos a Pedro, que es librado de la cárcel. Y podemos ver a una iglesia que estaba en oración. Pero la pregunta que podemos hacernos aquí es: ¿qué es la oración? ¿O cómo podríamos definir la oración? Te voy a dar una breve definición. No es infalible, no es inerrante, simplemente es una definición de lo que podríamos llamar la oración, y va a aparecer en la pantalla. La oración es un instrumento que nos conecta con Dios y sus propósitos para que podamos vivir en su voluntad. La oración es un instrumento que nos conecta con Dios y sus propósitos para que podamos vivir en su voluntad. En el principio, Dios nos creó teniendo comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, había oración. Ese instrumento existía. Adán y Eva estaban en el Edén y tenían comunicación con Dios, tenían comunión con Dios. Tan es así que estaban apegados a su voluntad, a lo que Dios decía que tenían que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, realmente tú y yo fuimos creados para tener esta comunicación por medio de la oración con Dios. Ahora,
Dios ha diseñado la oración para que ésta funcione poderosamente, pero esta funciona bajo el cobijo y la providencia y la soberanía de Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Va otra vez. La oración ha sido diseñada por Dios para que ésta funcione poderosamente bajo el cobijo de su soberanía y de su providencia. Es decir, hay una sombrilla que cobija el poder de la oración y esa sombrilla tiene que ver con su soberanía y con su providencia. Durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, podemos ir viendo cómo la iglesia primitiva, desde este punto que estamos observando, podemos ver las bases de la oración. Pero a lo largo de la historia esto se ha distorsionado y hoy tenemos o conocemos un movimiento llamado el movimiento de superfe, o el movimiento de decláralo y recíbelo, o el movimiento de decrétalo y será tuyo, porque en tu boca tiene poder y en tu boca hay... ¿No lo han visto? Sí lo han visto. En tu boca hay un milagro, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo este movimiento ha crecido y entonces es llamado la superfe, el movimiento de apóstoles y profetas, etcétera. Todos esos nombres al final son lo mismo, porque lo que hacen es poner a la oración como algo en el que tú y yo podemos mover o cambiar la voluntad de Dios a nuestro favor. En algún momento a mí me enseñaron que la oración hacía que pudiera mover el poder de Dios a mi favor. Y no hay nada más antibíblico que eso. La oración no tiene nada que ver con eso. La oración está directamente conectada con la voluntad y la soberanía de Dios y no hay forma en que nosotros como seres humanos caídos podamos cambiar o mover el favor de Dios simplemente por nuestra oración. Mucho menos solo por decretarlo o por declararlo con nuestra boca. La voluntad de Dios es santa, es perfecta, es buena, mientras que tu voluntad y la mía es pecaminosa, humana y terrenal. De manera que todo lo que yo pida siempre va a estar guiado y alineado a algo que tenga que ver o que esté movido por mi naturaleza caída. Entonces, fuimos creados para conectarnos con Dios por medio de la oración. Y la oración es poderosa siempre y cuando esté alineada a la voluntad y a la soberanía de Dios. Pero mi corazón caído nunca va a anhelar ese tipo de oración. Y siempre va a estar luchando contra eso. Cuando la oración está conectada a la voluntad de Dios, entonces es cuando esa oración se vuelve poderosa y eficaz. Y es exactamente lo que veremos en Hechos capítulo 12 o lo que está sucediendo en Hechos capítulo 12. Fíjate muy bien cómo dice el versículo 1 al versículo 5. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos y hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Qué es lo primero que podemos encontrar aquí? Vemos entonces al rey de Herodes que estaba haciendo, o su propósito era frenar el movimiento del evangelio. Oponerse a la voluntad de Dios, oponerse a lo que Dios estaba haciendo por medio de la iglesia. Y entonces, para hacer eso, toma a uno de los apóstoles, a Jacobo, y se convierte en mártir y lo asesina. Versículo 3, y viendo que esto agradaba a los judíos, aquellos judíos que seguían esperando el Mesías y que estaban en contra del evangelio, que estaban en contra de Jesús y que estaban en contra de los apóstoles, les gustó. Entonces, como vio que les gustó, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. ¿Cuáles son estos días? En estos días es cuando la gente de muchos lugares viene para llevar a cabo estas fiestas como judíos. Entonces, él sabía que entre más adeptos tuviera, más presión iba a haber y más iba a ser reconocido por estar matando a los apóstoles. Entonces este hombre tenía decidido frenar el plan de Dios, obstaculizar el crecimiento del evangelio y matar a los apóstoles. Versículo 4, habiéndolo arrestado lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados. O sea, no solo agarró a 5 personas y le dijo llévense a Pedro y encarcélenlo. No, agarró a 4 grupos de soldados. O sea, Pedro estaba sumamente custodiado. O sea, no tenía solo un guardia. Estaba sumamente custodiado con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Versículo 5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel. Pero
la iglesia hacía oración, ¿cómo? Ferviente. Ferviente. Esta palabra en el original es sin cesar. Sin cesar, una oración ferviente, una oración sin cesar, una oración de corazón, una oración que verdaderamente se conectaba con Dios, pidiendo por el alma de Pedro, por la vida de Pedro. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Ahora, déjame ligar esto que estamos viendo con Santiago. No vamos a ver un texto de Santiago, pero sí voy a ocupar un texto de Santiago para poder entender qué es lo que esta iglesia está pasando, cuál es el sentimiento, qué es lo que están sintiendo esta iglesia de Hechos capítulo 12. ¿Cuál es la razón de la oración de la iglesia de Hechos 12? Vamos a Santiago 5, del 13 al 18, va a aparecer en la pantalla. Santiago, en este texto, muestra cómo la oración tiene distintas razones de ser o por qué deberíamos estar orando. Es un texto bastante controversial en el cual no voy a profundizar y espero que algún día podamos hacerlo. No voy a hablar de todos los versículos, solo me voy a enfocar en el primer versículo y vamos a tomar algunas partes de Santiago del 13 al 18, pero quiero que notemos varias cosas que nos muestra Santiago. Santiago 5 del 13 al 18 dice lo siguiente: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿cómo? Otra vez está esa palabra, fervientemente, para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago, mis hermanos, fue un hombre que se distinguió por su vida de piedad y fue llamado también Santiago el Justo. De hecho, uno de sus apodos más conocidos fue Camello de Rodillas Viejas. Y le llamaban así porque los callos que tenía en ambas rodillas era por el tiempo que permanecía orando y teniendo comunión con Dios de manera ferviente. O sea que Santiago tiene toda la autoridad para mostrarnos y decirnos qué es la oración y cómo debiéramos tener una vida de oración. Entonces, Santiago era un hombre que pasaba su tiempo de rodillas, orando en la presencia de Dios. De manera que el texto comienza diciendo en Hechos capítulo 2, en Santiago 5, dice, si alguien está sufriendo, ¿qué dice? Que haga oración. Pregunta, ¿la iglesia en Hechos capítulo 12 está sufriendo? ¿Y qué está haciendo? Está orando. La respuesta al sufrimiento en nuestras vidas debería ser, en primer lugar, la oración. Lo primero que debe hacer alguien que está sufriendo, que está padeciendo, que está pasando por alguna adversidad es orar. Y eso es lo que esta iglesia está haciendo. Está siendo perseguida y la persecución cada vez está siendo más abrumadora, a tal forma que los apóstoles los están empezando a matar, están empezando a ser mártires. Y entonces esta iglesia, al darse cuenta que Jacobo ya lo habían matado, ahora sabían que tenían que orar de manera más ferviente por Pedro, porque a Pedro ya lo habían aprendido. Y sabían que Pedro corría ese mismo riesgo. Y lo que Santiago nos muestra es que en este proceso de sufrimiento nos va a presentar varias razones por las cuales orar y cómo la iglesia y Pedro ahora podían estar conectados con Dios por medio de la oración. Desde Hechos capítulo 2, ¿qué nos muestra Hechos capítulo 2? Que la iglesia estaba ¿cómo?
Dice que estaba unánime, que compartían todo, pero que estaban unánimes ¿en qué? En oración. Desde el principio del libro de los Hechos nos va mostrando que esta iglesia siempre estaba unida en todos los sentidos, pero que estaba unida en oración. Este sufrir de la iglesia por la vida de Pedro se alineaba a los propósitos y a la voluntad de Dios, porque Pedro había sido aprendido para agradar a los judíos. Y si Pedro habría sido aprendido, Pedro probablemente, si hubiera sido muerto, hubiera habido un freno para la predicación del evangelio. Entonces la voluntad de Dios era que el evangelio pudiera seguir y pudiera seguirse predicando. Y estos hombres, al ver lo que estaba sucediendo, esta iglesia comenzó a orar para que Pedro pudiera ser liberado. En medio del sufrimiento, mis hermanos, es bueno que oremos para que esa copa de dolor pase de nosotros. Y de hecho esa es la oración de Jesús en el Getsemaní. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús está sufriendo, Jesús suda sangre, Jesús sabe que va a ir a la cruz y ora al Padre y le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Padre, no quiero sufrir, ya no quiero que me duela, no quiero que pase esto. Y muchos de nosotros, cuando estamos en adversidad y en sufrimiento, nuestra primera oración es esa, y eso está bien. Podemos pedirle al Señor que pare el sufrimiento, que no nos duela. Pero es mejor si yo oro y después de expresarle a Dios mi deseo de que el sufrimiento pase, yo pueda decir como Jesús: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es sumamente difícil cuando existe una naturaleza caída en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios con nuestra lista de peticiones porque lo único que queremos es satisfacer nuestras necesidades y no sentir dolor? Y muy pocas veces recordamos: pero que se haga tu voluntad y no la mía. O a veces podemos orar y lo repetimos de manera mecánica, como un lenguaje cristiano, como un entendimiento que tenemos de las Escrituras, porque sabemos que la Biblia dice eso y así debe de ser, pero realmente nuestro corazón verdaderamente dice: pero que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando tenemos una persona enferma, cuando tenemos una persona en el hospital, cuando nuestros hijos corren peligro, cuando te están asaltando, cuando te están amenazando de muerte, cuando están pasando situaciones verdaderamente difíciles, terminamos diciendo de corazón: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y te paras de ahí como se paró Jesús y dijo: vámonos a la cruz, porque estoy seguro que se va a hacer su voluntad. Eso es orar, alineado a la voluntad de Dios. Esa actitud de renuncia, lo que produce en nosotros es conectarnos con los propósitos de Dios y nos prepara para que en ese momento de dolor, si la respuesta de Dios es no nos llenemos de resentimiento y enojo contra Dios por lo que le estoy pidiendo. Cuando esa actitud de decirle: Señor, no quiero sufrir, pero verdaderamente de corazón te digo que se haga tu voluntad y no la mía, lo que hace es prepararnos para la vida, porque la vida se va a tratar de sufrimientos. Y eso va a hacer que tu corazón esté listo para cuando Dios diga no. ¿A cuántos Dios les ha dicho que no? Es interesante. Y entonces a los que Dios les dijo que sí, Dios los ama más. ¿Son más guapos? ¿Oran mejor? ¿Tienen mejor léxico? ¿Son más llorones? ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿Por qué Dios a unos les contesta lo que están orando y a otros les dice no? ¿Dios es malo entonces? Dios es selectivo y elitista. ¿Será eso? ¿Recuerdan a Job? ¿Cuál es la actitud de Job? Mira cómo dice Job 1 del 21 al 22. Va a aparecer en la pantalla. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza. ¿Y qué dice ahí? O sea, no hizo una oracioncita parado.
¿Qué le estaba pasando a Job, mis hermanos? Job tuvo 10 hijos. ¿Y qué hizo Dios con sus 10 hijos? Se los quitó a todos. ¿Habrá experimentado dolor Job? ¿Habrá estado sufriendo Job? Déjate tú las riquezas, las casas que tenía, todo lo que tenía Job. Job tenía 10 hijos. Y a sus 10 hijos, Dios se los quitó. Y postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Wow. Este hombre tenía una actitud de decirle: Señor, estoy sufriendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Job sabía que el Dios creador del universo había formado a sus hijos y les había dado vida, y que tenía el mismo poder para decirles: me los llevo y se van a mi presencia. Job estaba entendiendo quién era ese Dios. Job tenía esa actitud en su corazón de saber a quién le estaba orando, tanto que todavía se postró en tierra y adoró. Job tuvo una actitud de aceptación de su soberanía, de su providencia. Dios no me está quitando nada. Dios simplemente está siendo soberano y está haciendo su voluntad. Yo confié en Él cuando me los dio y seguiré confiando en Él aunque me los quite, porque Dios es bendito. Mis hermanos, nuestro rol no es descifrar la voluntad de Dios, es confiar en ella. Va otra vez. Nuestro rol no es descifrar la voluntad de Dios, nuestro rol es confiar en ella, aunque esa voluntad no sea algo que me agrade o algo que me haga sentir bien. Si tú te la vas a pasar descifrando la voluntad de Dios, ahí me dices cuándo acabas. Porque la voluntad de Dios no se descifra, la voluntad de Dios es para confiar en ella. Hechos capítulo 12, una vez más, el texto que estamos revisando nos muestra entonces cómo Dios responde a la oración de la iglesia y salva a Pedro de las manos de Herodes. Del versículo 6 en adelante nos muestra cómo es que Dios hace esto por medio de la oración de la iglesia. Mira conmigo el versículo 6 al versículo 15. Dice: esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscar a Pedro, estaba durmiendo entre 2 soldados. O sea, había 4 puntos de revisión. Casi como el Chapo Pedro, ¿no? 4 puntos, bien custodiadito. Y todavía aparte de eso estaba en medio de 2 soldados. Y entonces, versículo 7 dice, ¿qué dice? ¿Están acá, iglesia, o ya se durmieron? ¿Qué dice el versículo 7? De repente, una vez más esa palabra en el libro de los Hechos. De repente se le apareció un ángel del Señor y la luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Yo no sé cómo estaban las cadenas, tal vez tenía como 15 o 20 candados, o vete tú a saber cómo eran. Pero seguramente no era fácil quitárselas. Y dice que al instante, ¿qué? Se cayeron. Vístete, versículo 8, ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en el manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía. ¿Qué pasa con Pedro? Y no sabía que lo que le hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una... O sea, Pedro estaba como de: wow, ¿en serio está pasando esto? O sea, ¿no estaré soñando? ¿Quién sabe? La Biblia no describe cómo era el ángel. La Biblia no describe cómo lo veía. Simplemente describe a un ángel. Y Pedro, o sea, imagínate, está súper amarrado, así envuelto, y de repente, ¡fum!, se cae todo como si fuera agua. Y se para y le dice: vente y sígueme. Y pasan un punto de revisión, y pasan otro punto, y pasan otro punto, y llegan a una puerta de hierro. Y la puerta se abre, así como dijeras: ábrete, Sésamo. Y sale, y Pedro está libre. Sin balazos, sin golpes. El ángel no se puso así: vente, Pedro, súbete a mi espalda. El ángel no hizo nada de esas cosas. Simplemente caminaron, salieron caminando, ¿no? Y entonces, versículo 11, cuando Pedro volvió en sí, dijo:
ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaba el pueblo de los judíos. Pedro no daba crédito a lo que estaba pasando. Pedro no podía entender lo que Dios estaba haciendo. Pedro estaba maravillado de lo que estaba viendo. Dios contestó la oración de la iglesia, cumpliendo su voluntad, liberando a Pedro. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Al mismo tiempo, Dios cumplió su voluntad al permitir que Jacobo muriera a espada por causa del evangelio. Wow. Tienes a 2 apóstoles, tienes a la iglesia orando, pero ¿qué crees? Uno muere a espada y el otro es liberado de la cárcel. ¿Qué pasó ahí? La iglesia estaba orando por los dos. La iglesia sabía lo que estaba pasando. La iglesia sabía que había persecución y que cada vez iba a poner más feo. Pero Jacobo se murió y Pedro salió libre. ¿Te das cuenta? Esta iglesia también estaba experimentando esa lucha, ese sufrimiento. Pero la voluntad de Dios se estaba cumpliendo en ese momento. La voluntad de Dios se cumplió porque se llevó a Jacobo a su presencia y la voluntad de Dios se cumplió porque liberó a Pedro de la cárcel. Pero la iglesia dejó de orar. Si tú sigues viendo el libro de los Hechos, vas a encontrar oración y oración y oración. La iglesia se espantó. La iglesia dijo, no, ¿sabes qué? Ahí muere porque esto está muy pesado, mejor ya otra vez hay que regresarnos al judaísmo, cada quien otra vez a su religión, a lo que pensaba, a lo que creía, y ahí muere porque esto está muy gacho. No vas a encontrar nada de eso. Al contrario, vas a encontrar que la iglesia crecía, que la palabra crecía, que la palabra abundaba y que el camino seguía porque Dios estaba haciendo su voluntad. En mi familia sucedió así. Mi cuñada, cuando tenía entre 6 y 8 años, le dio cáncer. Cáncer en la sangre. Y un grupo de hermanos se hincó y oró por ella. Y después de esa oración pasó un tiempo y mi cuñada fue sana de cáncer. Y yo sé que tú la has visto, ha venido varias veces aquí con sus hijos. Años después llegamos al Señor y de la familia del lado de mi papá, mi prima que tenía la misma edad de mi cuñada, le dio cáncer. Metástasis, el cáncer más agresivo. Y nos reunimos hermanos y toda la familia y mi cuñada que había sido sana de cáncer se hincó con mi prima y le dijo, Señor, te lo ruego, por favor, sánala, así como lo hiciste conmigo. Y oramos fervientemente pidiéndole a Dios que hiciera un milagro. ¿Y sabes qué sucedió? Mi prima falleció. Señor, ¿pero por qué si las dos tenían cáncer? ¿Por qué si a ella la sanaste? ¿Por qué a ella se fue tu presencia y se murió? La voluntad de Dios se cumplió. Oramos fervientemente. Oramos creyendo que Dios lo puede hacer, pero la voluntad de Dios se cumplió. Una partió con el Señor y la otra sigue aquí. ¿Cuál es el propósito? No lo sabemos aún. Pero el propósito de Dios se va a cumplir. Dios, mis hermanos, hace que toda maldad coopere para llegar a un mayor bien. Va otra vez. Dios hace que toda maldad coopere para llegar a un mayor bien. Dios responde a nuestras oraciones en diferentes momentos y en diferentes personas con distintos fines. Tal vez yo estoy pasando por una situación muy similar a la tuya, pero Dios no respondió a mi oración como yo quisiera y sí respondió la tuya como tú querías. ¿Pero por qué si tú eres el pastor? No hay diferencia. Dios va a hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué oramos si Dios va a hacer su voluntad? Porque la oración, mis hermanos, es un tema espiritual, en donde tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios mora en ti, ese Espíritu de Dios hace que tu carne mengüe, que dejes de pedir tonterías mundanas y que se alineen a las cosas del cielo. Y cuando esas cosas del cielo se alinean en tu corazón y empiezas a orar teniendo una verdadera comunión con Dios, es entonces cuando la oración se vuelve eficaz.
y no estás esperando que Dios solo te diga sí a todo lo que le pides. ¿Están acá? La oración de esta iglesia fue eficaz. Fue eficaz porque Pedro salió. ¿Y de qué manera salió? Ahora fíjate cómo dice Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede lograr mucho. ¿A qué se está refiriendo Santiago con que la oración eficaz del justo puede lograr mucho? Mis hermanos, las oraciones de personas piadosas, personas que verdaderamente caminan en arrepentimiento y fe constantes, de aquellos que viven una verdadera vida cristiana, serán más frecuentemente recompensadas que otras que viven casi una vida cristiana. Y aquí sí hay una diferencia. La Biblia nos enseña que no todos estamos llenos de la misma forma del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo diferente en cada uno de nosotros y eso tiene que ver con nuestra comunión con Dios, con nuestras disciplinas espirituales y con nuestra entrega hacia el Señor. Y de la misma forma nuestras oraciones van a ser contestadas de esa forma de acuerdo a la vida piadosa que llevemos. Si tú juegas a ser cristiano y tu vida fuera de la iglesia es completamente mundana, es muy probable que las oraciones no sean contestadas de la misma forma que pueden ser contestadas por aquel hombre o aquella mujer que está viviendo una vida piadosa. Y de principio a fin, el principio bíblico nos muestra que la obediencia siempre trae ¿qué? Bendiciones. Si tú estás sometido a la voluntad de Dios y estás obedeciendo a Dios por medio del Evangelio, es muy probable que tus oraciones sean contestadas de forma diferente a una persona que está completamente alejada de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Yo sufrí un secuestro a los 17 años. Yo no era cristiano, mi familia no era cristiana. Y cuando me secuestraron y me metieron en la cajuela, yo en mi vida había hecho siquiera un rezo. En mi vida me había acercado siquiera a Dios. Y dentro de esa cajuela yo me aventé como 30,000 Padres Nuestros. ¿Y sabes qué hizo mi corazón? Lo primero que hizo mi corazón era, yo no sabía que no había alguien que me pudiera ayudar más que Dios. Y yo empecé a decirle: Señor, por favor ayúdame. Dios, si existes, sácame de aquí. Quiero ver a mi familia, no me quiero morir. Y así me la pasé orando de 10 de la noche a 3 de la mañana. Dios contestó mi oración. Estoy aquí. Y yo nunca me imaginé estar parado aquí, predicando el Evangelio y mucho menos siendo pastor. Dios tenía un propósito y su voluntad se cumplió. Y yo no era cristiano. Pero ahora que soy creyente, yo me he hincado a orar fervientemente por muchas cosas en mi vida y Dios las ha suplido. Y Dios las ha contestado. Y hay muchas otras donde Dios me ha dicho que no. Y yo nunca he dicho, bueno, si no me lo cumples, entonces esto no sirve y ahí nos vemos. Voy a ser musulmán, voy a ser testigo de Jehová o a ver qué soy, porque el cristianismo no funciona. Y no es porque yo sea un superhombre o porque yo sea el ejemplo a seguir, es porque el Evangelio ha transformado mi corazón y el Espíritu Santo que mora en mí ha ido creciendo y esa llenura ha ido creciendo allá y está siendo cada vez más y más y más y puedo conocer más a Dios y puedo conocer su voluntad y mis oraciones cada vez van cambiando más. Y cuando tú estás experimentando esas cosas, cuando tú estás en un lugar secreto, cerrando la puerta de rodillas, con la frente en el piso, y puedes experimentar el poder de Dios y su comunión con Él, y estás orando con Él, y sientes a Dios ahí. Mi hermano, si duele o no duele, no importa. Porque ya estás fortalecido en oración y porque sabes que su voluntad se va a cumplir y porque dice la palabra que todos los que le aman, todas las cosas les son
para bien. No importa qué pases, no importa qué te esté sucediendo, porque la voluntad de Dios se va a cumplir, pero en oración ferviente, de rodillas. No un simple tiempo de repetir 1, 2, 3 por mis amigos y por todos los demás. Si ese es tu tiempo de oración, eso está muy lejano a lo que verdaderamente la Biblia muestra que tiene que ser una oración ferviente. Fíjense cómo dice Efesios 5:18. Dice, sed llenos por el Espíritu. Esto significa ser controlados por el Espíritu. Es este Espíritu que controla mi vida de oración. Si el Espíritu Santo no controla mi vida de oración, mis oraciones son vanas. El mismo Santiago dice, pides y no recibes porque pides para tus deleites. Y de nada está sirviendo. Esta iglesia del primer siglo estaba controlada por el Espíritu y sus oraciones estaban siendo eficaces, y Dios en su soberanía estaba inclinando a responder esas oraciones con un solo propósito. ¿Y sabes cuál es? Me voy a adelantar un poquito. Capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor, ¿qué dice? Gracias. Crecía y se multiplicaba. A Dios no lo vas a detener. Nunca. El propósito de Dios seguía y seguirá. La pregunta es si hay un pueblo que se detenga a orar fervientemente por alinearse a su voluntad y someterse a su amor. Si yo pudiera cerrar con broche de oro, te pediría que abriéramos nuestras Biblias en Primera de Juan. Ya estoy terminando. Esto no está en mi sermón porque esto lo venía pensando en el camino. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Wow. Puedes orar con confianza. Mi hermano, mi hermana joven, si tú estás orando por un muchacho o una muchacha que es inconversa, que no ha nacido de nuevo y que no quiere saber nada de Dios, y estás esperando a que Dios muestre su voluntad, Dios ya mostró su voluntad. Ese hombre y esa mujer no es para ti porque no se ha rendido a Cristo. Deja de estar orando. Discúlpame que te lo diga, voy a decírtelo de la forma más pastoral, pero más chilanga posible. Deja de estar orando tonterías porque ese hombre y esa mujer no son para ti. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Y si tú insistes en hacer eso, vas a toparte con pared y vas a vivir las consecuencias. Cuando tu oración se alinea a la voluntad de Dios, es porque tú has entendido el Evangelio y el Espíritu Santo que mora en ti está pidiendo que Dios haga su voluntad en tu vida. Estás cediendo el control. Cuando no lo estás haciendo así, estás pidiendo forzadamente para satisfacerte a ti. Y eso no se va a cumplir. Vamos a abrir Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Mira cómo lo dice Pablo, y es bien interesante todo lo que Pablo muestra en estos versículos. Efesios 3, del 14 al 19. Mira, dice, por esta causa, pues, ¿qué dice? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior.
Pablo sabía que si ustedes o que la iglesia se fortalece en el espíritu, en su hombre interior, iban a conocer lo siguiente. Mira lo que dice, versículo 17. ¿Para qué quieres todo esto, Pablo? De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo. ¡Wow! Si tu espíritu se fortalece y tu hombre viejo sigue muriendo y sigue muriendo cada vez más, entonces va a llegar un momento en que el espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y vamos a poder comprender el amor de Dios en su altura, en su profundidad, en su anchura y en todo lo que eso describe. ¿Te das cuenta de la oportunidad tan privilegiado que tenemos como creyentes de comprender el amor de Dios y de que nuestras oraciones sean diferentes? Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¿Sabes cuál es el secreto del ministerio de Pablo? Ese secreto. Y por último, termino con esto. Ese secreto está en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia. En el original es, me controla, me gobierna. El amor de Cristo me gobierna. Y cuando ese amor llega a su plenitud, cuando ese amor entiende el evangelio, ese cuerpo, esa persona es gobernada por el amor de Dios, es gobernada por el Espíritu Santo, es gobernada por el evangelio. Y por eso Pablo ora de esa manera en Efesios, para que entonces podamos entender la profundidad, la altura, la anchura del amor de Cristo, y tu oración y mi oración puedan ser más eficaces. Segunda de Crónicas 7:14, y con esto termino. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? Se lo saben de memoria, estoy seguro. ¿Cómo comienza Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo. Mira, hermano, yo vengo de una iglesia bastante insana, con muy mala doctrina. Pero ¿sabes qué sí tienen? Son una iglesia que ora. Y que ora de rodillas. Y que cada miércoles son 5,000 congregantes. No importa qué pase, no importa cuánto tráfico haya, ellos están reunidos ahí, de rodillas en oración. Y ese pastor tiene muy mala doctrina, hay muy malas enseñanzas, pero es un hombre que se humillaba, se hincaba y ponía su frente en el piso, humillándose a Dios para que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. A veces renegamos mucho de las iglesias insanas, pero hay cosas que deberíamos aprender de las iglesias insanas y que las iglesias reformadas y con sana doctrina no hacen. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces, hasta entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren orar humillados y fervientemente para alinear su voluntad con la voluntad de Dios? Ponte de pie conmigo. Dicen por ahí que siempre es bueno volver a los básicos. Y el básico era, cuando oremos, oremos de rodillas. Esto es algo que tú puedes hacer con toda libertad. No te juzgo. Pero yo voy a ir delante de Dios de rodillas. Y mi oración, no sé cuál sea la tuya. Estoy seguro que hay algo que tú tienes que pedir perdón, que tú tienes que dar gracias,
que tú tienes que pedirle algo. Hay algo, estoy seguro que hay algo. Pero si hoy el Espíritu Santo, por medio de su palabra, así como esta iglesia de Hechos capítulo 12 oró fervientemente para que Pedro fuera liberado, hoy es un buen día para orar fervientemente, porque la voluntad de Dios alinea tu vida. Tal vez puedas orar para que Dios te convierta más en un hombre, una mujer de oración, para que dejes el activismo y puedas dedicarte en un tiempo de comunión con Dios en tu lugar secreto, para que puedas tener un tiempo de oración con tu esposa, con tu esposo como matrimonio, para que puedas tener un altar familiar con tus hijos y que te hinques con ellos y que ellos aprendan desde ahorita a humillarse delante de Dios y a saber que todo en esta vida se gana de rodillas, porque Dios tiene el control de todo. O simplemente quieres hincarte para darle gracias. Señor, hoy nos humillamos. Humillamos nuestro corazón delante de ti. Reconocemos tu grandeza. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas vanas que te hemos pedido, Señor. Te pedimos perdón porque tal vez hemos estado viviendo vidas cristianas sin oración, pensando que eso es una vida cristiana. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que ora, que se distingue porque somos una iglesia que ora y que te busca humillados, unánimes juntos, y no solo por nuestras peticiones personales, sino porque tu reino avance, porque esta ciudad conozca el Evangelio, porque vidas sean transformadas, porque el Evangelio llegue a las esferas más altas de poder y todos esos hombres que creen tenerlo todo, Señor, se humillen un día ante ti como lo estamos haciendo nosotros. Y que el ambiente espiritual de esta ciudad, de este país, cambie. No es un imposible, Señor, porque toda la Biblia nos muestra cómo tú has cambiado eso. Cómo naciones enteras se han transformado por el poder del Evangelio. ¿Por qué no lo harías con esta, Señor? Pero que empiece en mi corazón, que empiece en mi casa, que empiece en mi vida, que empiece en mi iglesia. Ayúdanos a orar fervientemente por tener comunión contigo, Señor. Porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu.